Bagdad está a punto de estallar. Mientras el mundo mira hacia otros frentes, el gobierno federal iraquí prepara en secreto una ofensiva a gran escala. El objetivo, desmantelar el ejército en la sombra más peligroso de la región. Bienvenidos a GeoIntel Z, soy Pepe Zarzaus. Y hoy nos infiltramos en el corazón del eje de la resistencia. Vamos a desarmar el mapa operativo de las milicias proiraníes en Irak, desde las brigadas de Kataib Hezbollah hasta el corredor logístico de la fuerza Quds. Descubra cómo operan estos proxy, dónde ocultan sus arsenales de drones y cómo Teherán los utiliza para estrangular la economía global sin disparar un solo misil desde su territorio. Para entender la magnitud de lo que se está cocinando en los despachos del gobierno de Bagdad, debemos comprender primero la anatomía del poder en Irak. Los indicios de inteligencia militar más recientes sugieren que el aparato de defensa iraquí baraja una movilización masiva de tropas regulares. No estamos hablando de redadas policiales ni de arrestos selectivos. Hablamos de una campaña de armas combinadas para asaltar zonas fortificadas por las milicias. Pero aquí surge el primer gran obstáculo táctico del escenario: la ley de la fricción de la información. Una operación de este calibre requiere mover divisiones enteras, logística pesada, convoyes de suministro y activar redes de comunicaciones. Es matemáticamente imposible ocultar este despliegue. Las agencias de inteligencia estiman que los comandantes de las milicias ya han detectado las señales y advertencias de esta inminente ofensiva. El factor sorpresa, por lo tanto, está completamente anulado. Y la historia no juega a favor del Estado iraquí. Administraciones pasadas, de manera muy destacable la del ex primer ministro Mustafa al-Kadhimi, ya intentaron poner coto a las actividades de estas milicias. El resultado: campañas de represión limitadas, timoratas y fallidas, en definitiva. ¿Por qué fracasaron? Por dos factores. Primero, la infiltración asimétrica institucional, y segundo, la paridad del poder de fuego. Durante las últimas 2 décadas, el régimen de Teherán no se limitó a financiar hombres con fusiles, financió carreras políticas, colocó a sus peones en ministerios clave como el de Interior y metió a los oficiales de enlace de las milicias dentro de las propias salas de operaciones del gobierno. Cuando el ejército iraquí planeaba un golpe, la orden ya se había filtrado a Teherán antes de que los soldados subieran a los camiones. Las milicias en Irak no son un estado dentro del estado, son, en muchos aspectos, el armazón oculto del propio estado iraquí. Pero vayamos al terreno. Vamos a abrir nuestro mapa de operaciones para identificar quién es quién en este tablero y cuáles son sus zonas de acción principales, lo que militarmente denominaríamos el orden de batalla, u Orbat. El primer actor crítico en nuestra lista es Kataib Hezbollah, las Brigadas de Dios. No los confundáis con el Hezbollah libanés, aunque operan bajo la misma doctrina. Es la organización chií más radical, clandestina y con el armamento más sofisticado del país. Si miramos el mapa, su principal centro de gravedad se ubica en Hurf al-Nassa, antes conocida como Hurf al-Sakar, una localidad al sur de Bagdad que transformaron en una base militar de acceso prohibido incluso para el propio ejército iraquí. Desde allí controlan el acceso a las provincias del sur y dominan también amplios sectores de la provincia de Anbar, vigilando de cerca la frontera siria y operando el estratégico paso fronterizo de Al-Qaim. Pasemos ahora al ala política y militar dominante, a Saif al-Ahaqqa, la Liga de los Justos, comandada por Qais al-Khazali. A diferencia de Kataib Hezbollah, ellos prefieren la luz pública, controlan bloques de diputados en el Parlamento, pero sus brigadas armadas se despliegan con mano de hierro en los cinturones residenciales de Bagdad y en las provincias orientales de Diyala y Saladino. Su función principal es el control territorial y la recaudación de finanzas ilegales mediante la extorsión comercial. En tercer lugar, la organización Badr. Son los veteranos, nacidos en los 80 durante la guerra Irán-Irak. Sus líderes fueron entrenados por el propio cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hoy en día están tan mimetizados con el aparato oficial que controlan de facto la Policía Federal y tienen una fuerza terrestre masiva en la provincia fronteriza de Diyala y en el puerto estratégico de Basora.
el pulmón económico de Irak. Finalmente, la punta de lanza transfronteriza, Harakat Hezbollah al-Nujaba y Kataib Sayyid al-Shuhada. Estas dos facciones operan como una fuerza expedicionaria. Su zona de acción prioritaria está en el norte, en la gobernación de Nínive, cerca de Mosul, y en el desierto occidental. Son los encargados de recibir y ocultar los cargamentos de drones suicidas y misiles balísticos de corto alcance que Irán envía por tierra. Su objetivo táctico es claro: mantener posiciones de tiro óptimas cerca de las bases militares donde todavía se alojan las fuerzas estadounidenses. ¿Por qué el actual primer ministro iraquí, Zaidi, se ve obligado a contemplar una opción tan arriesgada como ir a la guerra contra sus propios aliados políticos? La respuesta es corta: presión exterior asfixiante de Estados Unidos. La respuesta larga incluye una escalada de ataques cinéticos que Washington ya no está dispuesto a tolerar. Durante los meses de marzo y abril, y con una continuidad alarmante en los últimos meses, las milicias proiraníes operando bajo el paraguas de la resistencia islámica en Irak incrementaron de forma dramática el uso de sistemas aéreos no tripulados, drones de ataque tipo Shahed, y cohetes de 122 milímetros contra posiciones con presencia estadounidense. Los objetivos no solo fueron bases militares dentro de Irak, sino también activos estratégicos extranjeros en la región del Golfo. Para la administración Trump, la situación ha cruzado una línea roja de seguridad nacional. Washington ha cambiado su enfoque diplomático por un ultimátum directo al gabinete de Zaidi: u obligas a estas milicias a deponer las armas y someterse a la cadena de mando constitucional de las fuerzas de seguridad iraquíes, o actuaremos de forma unilateral ejerciendo el derecho a la legítima defensa. Esto coloca al gobierno iraquí entre la espada y la pared. Si actúa contra las milicias, arriesga una guerra civil en las calles de Bagdad. Si no actúa, se enfrenta al aislamiento internacional, a sanciones económicas sobre sus reservas de dólares y a bombardeos aéreos masivos de represalia dentro de su propio territorio por parte de Estados Unidos. Y como siempre ocurre cuando la temperatura militar alcanza ya un punto de ebullición, los verdaderos hilos del poder se hacen visibles. Precisamente el pasado 10 de agosto, las terminales de inteligencia detectaron un movimiento clave. El general de brigada Ismail Ghani, comandante en jefe de la fuerza Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, realizó una visita relámpago no programada a Bagdad. Ghani no viajó a Irak para reunirse con diplomáticos. Viajó para reunirse en búnkeres seguros con los líderes de las principales milicias de las fuerzas de movilización popular. Según fuentes de inteligencia de alta fidelidad filtradas a medios locales, la directiva del general iraní fue taxativa, pragmática y sumamente fría. No les pidió que lucharan hasta el último hombre, les ordenó todo lo contrario. Las fuerzas Quds han establecido 3 directrices estratégicas prioritarias en Irak. En primer lugar, evitar a toda costa la confrontación armada directa y simétrica contra el gobierno y el ejército iraquí. Teherán sabe que una guerra abierta destrozaría la fachada política de las milicias y justificaría una intervención de Estados Unidos que destruiría su infraestructura militar construida durante años. Segundo, orquestar un falso acuerdo de desarme. Ghani instó a sus delegados a sentarse a negociar con el gobierno de Zaidi, ofreciendo la entrega de arsenales obsoletos, patrullas conjuntas o repliegues meramente cosméticos de las ciudades principales. El objetivo es dar una victoria política temporal al primer ministro iraquí ante Washington, pero manteniendo intactos los misiles balísticos, los talleres de drones y los sistemas de comunicaciones en instalaciones subterráneas clandestinas. Es decir, simular su misión para preservar la capacidad operativa. Y en tercer lugar, contener los daños colaterales de las operaciones exteriores. Durante los encuentros, Ghani puso sobre la mesa un tema espinoso: los ataques con vectores de largo alcance que estas milicias iraquíes han lanzado de forma autónoma
contra los estados del Golfo, de manera muy específica hacia territorio de Arabia Saudita. Teherán está manejando su propio proceso de distensión y diplomacia secreta con las monarquías petroleras y no puede permitir que las acciones indisciplinadas de sus proxies en Irak arruinen su estrategia macrorregional. Llegados a este punto, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Cuál es el juego final de Irán en Irak? ¿Por qué es tan vital para la teocracia persa retener el control militar de su vecino? La respuesta se esconde detrás de un concepto geopolítico clave: la denegación de corredores alternativos. Si miramos el mapa energético mundial, el estrecho de Hormuz es el cuello de botella, el choke point más crítico del planeta. Por allí pasa un alto porcentaje del crudo mundial. Irán sabe que su gran baza de disuasión ante Occidente es la capacidad militar de cerrar ese estrecho en caso de conflicto. Sin embargo, si Irak logra estabilizarse y desarrollar corredores logísticos y oleoductos alternativos que lleven su petróleo directamente hacia el Mar Rojo a través de Jordania o hacia el Mediterráneo a través de Turquía, la capacidad de tener a Hormuz como arma geopolítica sobre la economía mundial se reduce drásticamente. Por lo tanto, la misión de Ghani y de las fuerzas Quds es sabotear sutilmente cualquier plan de diversificación de infraestructuras en Bagdad. ¿Cómo? Promoviendo acuerdos comerciales y de alivio económico a corto plazo. Irán le dice a Irak: te vendo electricidad barata, te facilito el comercio, te garantizo paz interna a través de mis milicias, pero a cambio mantén tus exportaciones atadas a nuestras zonas de influencia común. Es una trampa, en definitiva, de dependencia económica, perfecta, eso sí. Occidente, por su parte, estudia opciones de alta fricción. El Pentágono ha puesto sobre la mesa planes para un bloqueo naval prolongado que asfixie las exportaciones e importaciones de la República Islámica. En teoría, este estrangulamiento económico forzaría a los sectores pragmáticos del régimen de Teherán a hacer concesiones críticas en las mesas de negociación internacionales. Sin embargo, los datos duros de contrainteligencia apuntan en una dirección opuesta y preocupante. Los recientes nombramientos en el organigrama de seguridad nacional del gobierno iraní demuestran que las facciones moderadas han sido relevadas por completo en la toma de decisiones estratégicas. Quienes tienen hoy el control del maletín militar, para entendernos en Teherán, son oficiales de la línea dura de la Guardia Revolucionaria. Hombres inclinados a posturas maximalistas que ven la presión económica no como un motivo para ceder, sino como una justificación para duplicar la apuesta asimétrica, ordenar más ataques a sus milicias y encender la mecha de la inestabilidad en todo el territorio de Irak. En conclusión, lo que estamos presenciando en el escenario iraquí no es una simple disputa de bandas locales ni una crisis gubernamental pasajera. Es un pulso geoestratégico de primer nivel por el control del corazón logístico de Oriente Medio. El gobierno iraquí se encuentra en una encrucijada existencial: ejecutar una ofensiva militar que podría fracturar el país o ceder ante el teatro de desarme simulado diseñado por Irán, perpetuando su condición de Estado satélite. La geointeligencia nos demuestra que las milicias proiraníes han dejado de ser meros grupos insurgentes para convertirse en un ejército híbrido, con capacidad política, control económico e inmunidad militar. La directiva de las fuerzas Quds de evitar el choque directo demuestra que prefieren la infiltración silenciosa antes que la destrucción cinética, asegurándose de que gane quien gane en los despachos de Bagdad o de Washington, los cañones de Kataib Hezbollah y la organización Badr siguen apuntando hacia los objetivos estratégicos que tiene Teherán. ¿Creen ustedes que el gobierno iraquí se atreverá finalmente a lanzar esta ofensiva masiva a pesar del riesgo de filtraciones, o se impondrá la doctrina pragmática de simulación propuesta por el general Ghani? Déjenme sus respuestas, sus evaluaciones operativas en comentarios. Y no olviden, por favor, dar like, suscribirse a GeoIntelZ para no perderse los próximos análisis. Nos vemos en el siguiente informe. Soy Pepe Zarzoux y eso es todo por hoy. Cuídense.